miedo y el terror se han instaurado en África Occidental. El ébola, el terrible virus, que mata a entre 5 y 9 de cada 10 personas a las que infecta, campa a sus anchas en Guinea, Liberia y Sierra Leona, en una pesadilla que parece lejos de terminar. La Organización Mundial de la Salud alertó este martes que para Navidades, las infecciones por la enfermedad podrían alcanzar los 10.000 a la semana, lo cual elevaría en un año a 500.000 de afectados, aunque esta cifra podría ser demasiado cauta. Hasta mediados de octubre, el virus ha provocado más de 4.000 muertes desde que se detectara el brote en Guinea hace cerca de 10 meses, pero la rápida expansión de la enfermedad y su alto contagio y mortalidad podrían dejar atrás rápidamente estas cifras. Fue un niño de una pequeña población del país, el paciente cero, el primer caso de la enfermedad en una región poco acostumbrada a ella. Los expertos aseguran que este hecho, la tardía detección de una enfermedad desconocida en la zona, ayudó a propagar la enfermedad, que en pocos meses, en marzo, ya se declaraba como epidemia. Las cifras no han hecho más que crecer y los vaticinios son aún peores. Ahora, incluso Occidente se prepara para el pánico ante los primeros casos de contagio fuera del continente africano. Los expertos advierten, aún así, que la probabilidad de una epidemia en Europa hoy es prácticamente nula. En África, sin embargo, la historia es otra. Los siglos de pobreza y subdesarrollo en el continente africano son el factor más importante ante el avance del virus. África no puede hacer frente al ébola porque no tiene medios que hacerlo, algo no sorprendente en una nación que vive epidemia tras otra desde hace décadas. Actualmente, como ya han advertido expertos sanitarios y humanitarios, mueren más personas por enfermedades como malaria, el SIDA o el hambre que por el virus del ébola. La esperanza de vida en el continente es de 55, en Europa y EU, de 73. En el año 2012, murieron en el continente 9,2 millones de personas. Ébola, 8.376 casos detectados y 4.404 muertes en 2014. SIDA, 1,6 millones de casos nuevos y 1,2 millones de muertes en África subsahariana en 2012. El virus del VIH es otra de las lacras que asola al continente africano, que en la zona subsahariana registra el 95% de los casos globales, según datos de la OMS, que aún así destaca que desde el año 2000 ha descendido en casi un 40% el número de casos registrados y en un 22% el de muertes. Se cree que, en el año 2012, había 35,3 millones de personas en el mundo viviendo con VIH. Malaria, 207 millones de casos y 612.000 muertes en 2012. En el año 2012, según informa la Organización Mundial de la Salud, ocurrieron 612.000 muertes por malaria en el mundo, en su mayoría, un 90%, en África. La enfermedad, que sí, que tiene cura y prevención, es una de las mayores pandemias que azota al continente. La mayoría de muertes ocurre en niños. Según la OMS, un niño muere cada minuto por el mal, conocido también como paludismo. La razón: con los años se desarrolla cierta inmunidad en humanos, por lo que los adultos tienen mayor protección ante la enfermedad, aunque nunca es total. La enfermedad se transmite a través del mosquito Anopheles, que habita en zonas pantanosas. La OMS indica, no obstante, que las muertes por la enfermedad se han reducido en un 42% desde el año 2000. Enfermedades diarreicas, 602.717 muertes en 2012. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años en todo el mundo. Son enfermedades prevenibles y tratables. La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. En África, según datos de la OMS, son 602.717 las muertes, entre niños y adultos, por estas causas. Según las previsiones, 520.000 infecciones más en un año. Según el informe de actualización de la OMS, el número de muertos para el 10 de octubre era de 4.404, de un total de 8.376 casos detectados, algo que deja en alrededor del 50% la tasa de mortalidad. Según sus previsiones, que son de 10.000 casos nuevos a la semana, para diciembre, al año se podrían producir 250.000 de muertes al año, cumpliéndose sus expectativas a la baja. La OMS, sin embargo, espera que el número de casos decrezca a partir de diciembre, por lo que estas cifras son, en el peor de los casos, poco probables. Cabe tener en cuenta que las muertes por ébola ocurren principalmente en 3 países, Guinea, Liberia y Sierra Leona, por lo que, en proporción, su efecto es más devastador que otras enfermedades, cuyas muertes se suman en todo el continente. Enfermedades respiratorias de la vía baja, 1.039.333 muertes en 2012.
Las infecciones respiratorias bajas son aquellas donde el agente infeccioso ataca o lesiona la zona del sistema respiratorio bajo la laringe, y comprende la tráquea, los bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Alvéolos y alvéolos pulmonares. En África se cobran al año más de 1 millón de vidas, según la OMS. Las infecciones respiratorias más comunes son la bronquitis y la neumonía. Otras causas de muerte y enfermedades no contagiosas. Hambre. 396.161 muertes en 2012. A pesar de las figuras alarmantes en torno al hambre en África, solo son cerca de 400.000 las muertes que registra la OMS bajo deficiencias nutricionales, con lo que mueren menos personas por hambre, estrictamente hablando, que por enfermedades diarreicas, que en el mismo año se cobraron las vidas de 602.717 personas en el continente africano. De hecho, mueren casi el doble de personas por enfermedades cardiovasculares, 993.765 en 2012, según la Organización Mundial de la Salud. Complicaciones en el parto, 371.668 muertes en 2012. Una niña de 15 años de edad, que vive en el África subsahariana, tiene un 40% de probabilidades de morir durante el embarazo y el parto durante su vida, declaró en mayo Geta Rao-Gupta, director ejecutivo adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Por asfixia y trauma en el nacimiento mueren también miles de niños al año. En el 2012, según datos de la OMS, murieron 336.318 niños por estas causas evitables. Mueren principalmente por 3 causas: asfixia, infecciones y un peso inadecuado. Y estas 3 complicaciones son las que se podrían evitar. Técnicas como la canguro, poner al bebé en contacto con la piel madre, ayudarían a estabilizar la temperatura corporal del bebé, respiración y su ritmo cardíaco. Otras medidas, como amamantar al recién nacido inmediatamente o secarlo adecuadamente, podrían salvar millones de vidas al año. Por condiciones neonatales, murieron en 2012 909.575 niños, según la OMS.